Bien, mis estimados estudiantes, estamos ya en el último tema, en el tema 4 de la unidad 4. Vamos a cerrar el curso de estadística descriptiva con este tema de título Probabilidad total, teorema de Bayes y técnicas de conteo. Lo que vamos a hacer ahora es abordar algunos aspectos generales sobre las probabilidades que ya hemos visto en los temas anteriores. También vamos a precisar mejor las técnicas de conteo que hemos utilizado hasta el momento. Una de las técnicas de conteo que hemos utilizado es el diagrama de árbol, ¿verdad? Bueno, vamos a ver tanto el teorema de Bayes como la técnica de conteo. Teorema de Bayes. El teorema de Bayes vincula básicamente la probabilidad de un suceso A dado un suceso B con la probabilidad de B dado el suceso A. Sea B un suceso cualesquiera del que se conocen las probabilidades condicionales, es decir, conocemos la probabilidad de B habiendo ocurrido A. Entonces, es posible calcular la probabilidad de A habiendo ocurrido B en función de la probabilidad de B habiendo ocurrido A y de la probabilidad de B, tal como lo indica acá la figura. Dado que conocemos la probabilidad de B habiendo ocurrido A, la probabilidad de A y la probabilidad de B, podemos conocer la probabilidad de A habiendo ocurrido B. Vamos a ver esto en algunos ejemplos. Veamos el siguiente ejemplo. El 20% de los empleados de una empresa son ingenieros y el otro 20% son economistas. El 75% de los ingenieros ocupan un puesto directivo y el 50% de los economistas también, mientras que los no ingenieros y los no economistas solamente ocupan el 20% de un puesto directivo. ¿Cuál es la probabilidad de que un empleado directivo elegido al azar sea ingeniero? Bien, veamos aquí, mediante un diagrama de árbol, las probabilidades de que al elegir un directivo, este sea ingeniero, economista u otro. Según la primera información, los empleados de una empresa, el 20% son ingenieros. Entonces aquí, en el diagrama de árbol, representamos el 20% son ingenieros. El otro 20% son economistas. No ingenieros y no economistas sería el 60%, ¿verdad? Porque aquí 20% corresponde a los ingenieros, 20% a los economistas y entonces el 60% debe pertenecer a los no ingenieros o no economistas. Entonces, si nosotros elegimos al azar a un grupo de empleados, tenemos el 20% de probabilidad de que éste sea ingeniero, o el 20% de que sea economista, o el 60% de que sea no ingeniero o no economista. Dado que elegimos de este grupo un ingeniero, ocurre que el 75% de ingenieros ocupa un puesto directivo. Entonces, si elegimos un ingeniero, el 75% ocupa el puesto directivo. Si elegimos economistas, el 50% ocupa un cargo de directivo. Si elegimos un no ingeniero o un no economista, el 20% ocupa un puesto directivo. Entonces, una vez que hemos expresado nuestros datos aquí en este diagrama de árbol, vamos a calcular la probabilidad de que un empleado directivo elegido al azar sea ingeniero. Esto se puede representar mediante esta simbología. La probabilidad de que sea un ingeniero habiendo elegido primero que sea un directivo.
Esto es el producto de la probabilidad de que sea ingeniero por la probabilidad de que siendo ingeniero sea directivo dividido entre la suma de la probabilidad de que siendo ingeniero sea directivo más siendo economista sea directivo más siendo cualquier otro y sea directivo. El resultado es 0.405. Es decir, la probabilidad de que un empleado directivo elegido al azar sea ingeniero es de alrededor del 4,5%. Veamos otro ejemplo. La probabilidad de que haya un accidente en una fábrica que dispone de alarma es 0,1. La probabilidad de que suene esta si se ha producido algún incidente es del 0,97. Y la probabilidad de que suene si no ha sucedido ningún accidente es 0,02. En el supuesto de que haya funcionado la alarma, ¿cuál es la probabilidad de que no haya habido ningún incidente? Muy bien, empecemos por identificar los sucesos. Y es el suceso de producirse un incidente. Y A es el suceso o el evento de sonar la alarma. Ya. Según la información inicial, la probabilidad de que haya un accidente o un incidente en una fábrica es de 0,1. Entonces, aquí podemos, en el diagrama de árbol, indicar probabilidad de que ocurra un incidente 0,1. Probabilidad de que no ocurra un incidente sería 0,9. Habiendo ocurrido un incidente, ¿cuál es la probabilidad de que suene la alarma? 0,97. ¿Cuál es la probabilidad de que no suene la alarma? 0,03. Habiendo no ocurrido ningún incidente, ¿cuál es la probabilidad de que suene la alarma? Información en el texto es 0,02. Por lo tanto, la probabilidad de que no habiendo incidentes no suene la alarma es de 0,98. Así hemos obtenido entonces las probabilidades mediante un diagrama de árbol. Ahora vamos a dar respuesta a la pregunta: ¿cuál es la probabilidad de que no haya habido ningún accidente? Esto es, simbólicamente, ¿cuál es la probabilidad de que no haya habido ningún accidente habiendo sonado la alarma? Acá en la pregunta está clara. En el supuesto de que haya funcionado la alarma, ¿cuál es la probabilidad de que no haya habido ningún incidente? Eso está expresado acá. ¿Cuál es la probabilidad de que no haya habido ningún incidente habiendo sonado la alarma? Entonces, aquí multiplicamos primero la probabilidad de que no haya habido incidente. ¿Cuál es la probabilidad de que no haya habido incidente? 0,9. Acá está. Multiplicado por la probabilidad de que haya sonado la alarma no habiendo incidente. La probabilidad de que haya sonado la alarma no habiendo incidente es de 0,02. Todo esto hay que dividir entre la suma de las probabilidades de habiendo sonado la alarma, habiendo sucedido un incidente
la alarma sonó, más la probabilidad de no habiendo sucedido un accidente, la alarma sonó. El resultado es 0,157, es decir, la probabilidad de que no haya habido ningún incidente habiendo funcionado la alarma es de aproximadamente 15,7%. Ahora vamos a ver algunas fórmulas de conteo y vamos a empezar por la fórmula de combinación. Cuando se tiene un orden de los objetos, si el orden en los objetos seleccionados no es importante, a cualquier selección se le llama una combinación. La fórmula para contar el número de combinaciones de k objetos de un conjunto de n objetos está dado por esta expresión, que se lee la combinación de k objetos de n objetos en total. Es n factorial dividido entre k factorial por n menos k factorial, siendo el número factorial el producto de n por n-1 por n-2, es decir, el producto por su consecutivo inferior. Hay que recordar que el factorial de 0 es 1. Vamos a ver un ejemplo de cómo calcular una combinación. Supongamos que en una clase de 35 alumnos se quiere elegir un comité formado por 3 alumnos. ¿Cuántos comités diferentes se pueden formar? Ya. En principio, no vamos a formar un comité con los 35 alumnos, ¿verdad? Solamente vamos a utilizar 3. Entonces, no entran todos los elementos. 2. No importa el orden. No importa si el comité formado por 3 alumnos es Juan, Ana, Carlos o Carlos, Ana, Juan. Entonces, no interesa el orden. No se repiten los elementos. No es que podamos tener 3 alumnos, Juan, 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 y bueno, 3 alumnos que en realidad son el mismo. No puede ser eso. No se repiten los elementos. Entonces estamos ante un problema de combinación. Entonces, si queremos saber cuántas combinaciones es posible hacer con 3 alumnos de un total de 35, aplicamos la fórmula de combinación. Entonces aquí arriba ponemos factorial de 35, abajo factorial de 3 y multiplicado acá abajo con acá en el numerador factorial de 35, en el denominador factorial de 3 y factorial de la diferencia, 35 menos 3, 32. Desarrollamos el factorial de 35. 35 por 34 por 33. Luego vendría por 32. Se simplifica 32 con este 32. Acá abajo queda 3 por 2. Operamos y estamos hablando de 6.545 combinaciones de 3 alumnos de un total de 35 alumnos. Veamos ahora otro tipo de conteo, las variaciones. Se llama variaciones ordinarias a m elementos tomados de n en n, a los distintos grupos formados por n elementos, de forma que no entran todos los elementos, sí importa el orden y no se repiten los elementos. Una variación, a diferencia de las combinaciones, sí interesa el orden. Veamos un ejemplo. ¿Cuántos números de 3 cifras diferentes se pueden formar con los dígitos 1, 2, 3, 4 y 5? Ya, en principio hay 5 dígitos y nosotros solo queremos formar números de 3 cifras. Entonces no entran todos los elementos. De 5 dígitos entran solo 3. Sí importa el orden, dado que el número 123 no es el mismo que 231 y tampoco el mismo y tampoco igual a 321. Por lo tanto, al importar el orden se trata de un problema de variación. Entonces aquí
para calcular la variación de 3 elementos de un total de 5, utilizamos la fórmula. Arriba en el numerador, factorial de 5 y abajo el factorial de la diferencia, 5 menos 3. En total, 60. Podemos entonces armar números de 3 cifras con esos 5 dígitos. En un total podemos entonces obtener 60 números de 3 cifras formados con los dígitos 1, 2, 3, 4, 5. Veamos otro ejemplo de variaciones. A un concurso literario se han presentado 10 candidatos con sus novelas. El cuadro de honor lo forman el ganador, el finalista y el accésit. ¿Cuántos cuadros de honor se pueden formar? Bien, no entran todos los elementos, ¿verdad? De los 10 candidatos solamente entran 3. Ahora sí importa el orden, porque no es lo mismo quedar ganador que finalista. No se repiten los elementos, es decir, no se puede ser ganador 2 veces, ¿cierto? Entonces se trata de un problema de variaciones. Entonces vamos a realizar la variación de 5 elementos de 10. En el numerador colocamos factorial de 10. Entonces se trata de una variación de 3 elementos de 10. En el numerador colocamos factorial de 10 y en el denominador el factorial de la diferencia. Luego desarrollamos el factorial de 10. Sería 10 por 9 por 8 por 7 factorial. Pero el 7 factorial se simplifica con el denominador. Por eso aquí el resultado queda simplemente 10 por 9 por 8, cuyo resultado es 720. Veamos ahora variaciones con repetición. Hasta hace un momento hemos visto el hecho de que no podía repetirse durante el conteo, ¿verdad? Ahora vamos a considerar variaciones con repetición. Aquí también no entran todos los elementos, el orden sí importa y bueno, los elementos sí se repiten. ¿Cómo se calcula las variaciones con repetición? De n elementos de un total de m, entonces, ¿cómo se realiza la variación? Acá está la fórmula, es m a la n. Vamos a ver un ejemplo concreto. ¿Cuántos números de 3 cifras se pueden formar con los dígitos 1, 2, 3, 4 y 5? Teniendo en cuenta que estos números pueden repetirse. ¿Está bien? Entonces, no entran todos los elementos. De 5 entran 3, sí importa el orden, ¿no? 123 no es lo mismo que 231. Y bueno, sí se pueden repetir los elementos. En este caso vamos a permitir que los elementos puedan repetirse. Es decir, podríamos construir el número, por ejemplo, 222. Para ello, la variación con repetición es 3 elementos de un total de 5. Entonces aquí elevamos 5 a la 3, 125. En total podemos construir 125 números de 3 cifras, contemplando el hecho de que los números pueden repetirse. Veamos ahora las permutaciones. Se llama permutación de m elementos a las diferentes agrupaciones de esos m elementos, de forma que si entran todos los elementos, si importa el orden, no se repiten los elementos. El número de permutaciones se calcula con el factorial de n. Veamos un ejemplo. ¿De cuántas formas distintas pueden sentarse 8 personas en una fila de butacas? Entonces lo que tenemos que hacer es que estas personas permuten, intercambien los lugares, ¿verdad? Bueno, en principio entran todos los elementos.
las 8 personas, si importa el orden, no se repiten los elementos. Entonces, para calcular las distintas formas en las cuales pueden sentarse, calculamos la permutación de 8. 8 factorial. En este caso, existen 4.320 formas distintas en las cuales podemos sentar a 8 personas en una fila de butacas. Permutación con repetición. La permutación con repetición de n elementos, donde el primer elemento se repite a veces, el segundo b veces y el tercero c veces. Son los distintos grupos que se pueden formar con estos n elementos, de forma que entran todos los elementos, importa el orden, entran todos los elementos, importa el orden y si se repiten los elementos. Aquí está la fórmula, permutación con repetición de n elementos, donde donde el primer elemento se repite a veces, el segundo b veces y el tercer c veces. Acá está la fórmula, en el numerador el factorial de n y en el denominador los factoriales de a, b y c. Veamos un ejemplo. En el palo de señales de un barco se puede izar 3 banderas rojas, 2 banderas azules y 4 verdes. ¿Cuántas señales distintas pueden indicarse con la colocación de las 9 banderas? Ya, en principio entran las 9 banderas, entran todos los elementos, sin importa el orden. O sea, podrías, por ejemplo, izar roja, roja, verde, azul, azul, verde y así sucesivamente. Se pueden repetir los elementos, es decir, puedes izar las 3 rojas en forma consecutiva, ¿no? Y entonces se trata de una permutación con repetición de un total de 9 banderas, donde las banderas rojas se repiten 3 veces, las azules 2 veces y las verdes 4. Entonces esto se calcula 9 factorial dividido entre factorial de 3, factorial de 2, factorial de 4. El resultado es 1260 posibilidades. Permutación circular. Este es un caso particular de permutaciones. Se utiliza cuando los elementos se han de ordenar en un círculo. Por eso se denomina permutación circular. De modo que el primer elemento que se sitúe en la muestra determina el principio y el final de la muestra. El número de permutaciones circulares se calcula con n-1 factorial. Veamos un ejemplo. ¿De cuántas formas distintas pueden sentarse 8 personas alrededor de una mesa redonda? Se trata entonces de una permutación circular, se trata de 8 personas, entonces las distintas formas se calcula 8 menos 1 factorial, 5040 formas distintas. Muy bien, hemos terminado el tema 4. Bien, mis queridos estudiantes, hemos terminado el último tema de la unidad 4. Es también el último tema de nuestro curso Estadística Descriptiva. Espero que estas presentaciones te hayan ayudado a comprender mejor las aplicaciones de la estadística descriptiva. Recuerda siempre que el esfuerzo tiene muy buenas recompensas. Estudia, esfuérzate, revisa diferentes libros para que puedas comprender cada vez más los temas y los nuevos desafíos que la universidad te va presentando. Entonces, nos vemos. Ha sido un gusto poder exponerles este fascinante curso
de estadística descriptiva. Nos estamos viendo hasta otra oportunidad.